Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Bueno, perdonen que estoy tratando de compartir pantalla correctamente, ahora creo que lo hice. Bueno, acá estamos. ¿Alguien no estuvo en la clase pasada? Porque voy a seguir con un tema, simplemente eso, para saber si alguien no estuvo, si no quiere escribir en el chat o lo habla. ¿Estuvieron todos? ¿Sí? Bueno. Entonces, recordarán que estuvimos viendo, ¿no? Algunas cuestiones relativas a la discapacidad, sobre todo para entender el nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica, ¿no? Y cómo esto afecta a el ejercicio de derechos personalísimos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de distintos modelos, ¿sí? De modelos de tratamiento de la discapacidad, según qué anteojos nos ponemos, ¿no? Para mirar la discapacidad, y identificamos 3 modelos en la historia: el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. Les conté cómo ese modelo social se gestó a partir de las propias personas con discapacidad y cómo eso se tradujo en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que en nuestro país tiene rango constitucional, que plasma el modelo social, que protege a las personas con discapacidad contra la discriminación por motivo de discapacidad. Hablamos, creo que llegamos a hablar que no solo protegía a las personas con discapacidad, sino cualquier persona, familiares a veces, que pueden ser discriminados o discriminadas por motivo, ¿sí? De discapacidad, que no importa tampoco la intención, ¿no? Que en realidad cuando analizamos jurídicamente cualquier discriminación, lo que nos importa es el efecto del acto, de la norma, de la práctica, ¿no? No la intención, a los efectos jurídicos, quiero decir, si el efecto es discriminatorio, es discriminación, más allá de la intención, ¿no? Bueno, hablamos de algunos de los principios, y sobre todo lo que quería profundizar es en el artículo 12 de la Convención sobre capacidad jurídica, que, como ustedes saben, fue un poco alguna de las razones de que nuestro Código Civil y Comercial, en el año 2015, ¿no? Cuando se unificó, bueno, estableciera la obligación del juez o de la jueza de garantizar condiciones de accesibilidad, de darle a la persona la calidad de parte, ¿sí? Que antes no la tenía, de que la persona no vea restringida, ¿no? Su capacidad, o que si la ve, cuente con un sistema de apoyo, ¿no? Al contrario de antes, que la persona pasaba a estar como sustituida en la toma de decisiones. Yo no me acuerdo si estábamos por acá, yo les estaba hablando de cómo en Naciones Unidas, bueno, tuvieron un rol muy importante las personas con discapacidad, y porque me anoté en la agenda por donde iba, puse capacidad jurídica, pero no sé si habíamos visto algo de capacidad jurídica la clase pasada, si habíamos visto avanzado, o si íbamos a empezar a hablar de capacidad jurídica, del artículo 12. Íbamos a empezar a hablar de ese tema. Íbamos a empezar a hablar, sí, exacto. Buenísimo. Bueno, entonces, les cuento que el artículo 12 fue el artículo que más se debatió durante estos casi 5 años que se debatió esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hubo un intento en algún momento de decir, bueno, vamos a reconocer esta garantía de igualdad en materia de capacidad jurídica, pero solo a las personas con deficiencia o diversidad física o sensorial, pero las personas con discapacidad intelectual o mental tienen que ser sustituidas por la figura de un representante. O sea, era mantener un poco, si bien era un avance, porque incluso había legislaciones, ustedes saben, la nuestra era una de ellas, que a las personas sordas, por ejemplo, el código, ¿no? La fórmula era las personas, los sordomudos que no sepan No saben darse a entender por escrito. Fíjense, ¿no? O sea, la discriminación.
Porque bueno, las personas, primero que no todas las personas sordas son mudas, ¿no? Ya la terminología siempre hay que mirarla. Generalmente no. Pero bueno, además las personas sordas, muchas de ellas son usuarias de lengua de señas, o pueden darse a entender por muchísimas otras vías, ¿no? Pero era el idioma escrito. Bueno, eso obviamente se quitó, pero acá seguía en duda esto de, bueno, personas con discapacidad intelectual, o personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Bueno, se debatió mucho, como yo les decía. Creo que les llegué a contar esto de que se aprobó así, como a último momento, con una nota a pie de página, que después se logró quitar, y que, bueno, a partir de eso, el artículo 12 sufrió, bueno, este nacimiento traumático, y así marcó su camino, sus primeros pasos, ¿no? Que bueno, yo les decía, la nota a pie de página se logró quitar, pero el artículo 12 sigue siendo hoy difícil de implementar. Creo que esto me suena que les había leído esto, que eran intervenciones de las propias personas con discapacidad. No sé si se acuerdan, pero me parece que leímos, ¿no? Sí. Sí, Eso sí, lo que después cerró uno de los directores, dijo que sin ellos fueron los que más participaron, los que más, ¿no?, ayudaron en la convención, Sí, en la bueno, reunión. la participación, que fue muy importante, ¿no? Eso lo llegamos a hablar. Y bueno, creo que estábamos en el artículo 12, ¿no? En esto de que es digamos, la regla, es el estándar internacional, para hablar correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de estándares internacionales es bueno, dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, cuando se habla del mayor estándar, es la norma que marca, digamos, el mayor nivel, ¿no? La fórmula más obligatoria y que debe cumplirse, ¿no?, dentro de las legislaciones internas. Esto es el artículo 12, es la mayor protección en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que establece que los estados reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás y en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Les decía que en igualdad de condiciones con las demás significa eso, en igualdad de condiciones con las demás. Acá lo que se quiere garantizar es que las personas con discapacidad no vean restringida su capacidad en razón de su diagnóstico. ¿Sí? Así como tampoco podemos las mujeres ver restringida nuestra capacidad jurídica en razón de nuestro género. Sin embargo, sí, eso todavía hoy sucede en algunos lugares del mundo y sucedía, y bueno, para eso, como les comentaba, hay una convención, ¿no?, muy previa, que tuvo que establecer lo mismo. Pero la obligación del Estado es, por un lado esto, reconocer la capacidad jurídica, pero también acompañarla por un sistema de apoyos. Hay que garantizar un sistema de apoyos y además acompañar ese sistema de apoyos con un sistema de salvaguardias que van a fiscalizar que los apoyos cumplan su función, ¿sí? ¿Sería, Agustina, el equipo interdisciplinario de Esa es apoyo? una de las garantías. Es muy importante que digamos, en el proceso de restricción de la capacidad jurídica que marca, que no debería ser así, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero bueno, en el proceso de pensar, ¿no?, en que una persona requiere de apoyos, haya un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es un cambio desde el modelo médico al modelo social. Antes era profesional de la salud, ¿no?, el dictamen de, generalmente el psiquiatra o la psiquiatra, ¿no?, que decidía todo sobre la persona. ¿Por qué? Porque se veía todo a través de un diagnóstico, modelo médico rehabilitador. El modelo social lo que viene a decir es, ojo, no es el diagnóstico, tampoco es la persona, es la interacción entre la persona y el contexto. Hay un montón de barreras, y las barreras no son solamente las escaleras. Hay un montón de barreras, como decíamos en la clase pasada, que son consecuencia de prejuicios, que son consecuencia de estereotipos, de una manera, como solo una manera de entender, ¿no?, la vida y la manera de transitar, de ser y de estar en el mundo, ¿no? Donde se aplica también en otras cuestiones, bueno, la discapacidad obviamente también lo sufre y en gran medida. Entonces, para eso, para ver una situación, ¿no?, no alcanza con la mirada médica. La mirada médica es una mirada que puede sumar, por supuesto, pero por eso es importante el equipo interdisciplinario, porque es importante que haya trabajadores sociales, que haya terapistas ocupacionales o profesionales de la psicología, que tengan una mirada, ¿no?, más amplia, que puedan ver la persona, pero también el contexto, porque no es lo mismo. Una persona, pensemos en algo fácil, piensen en una persona en silla de ruedas, ¿no?, en un contexto rural, ¿sí?
y ahora, o sea, en el medio del campo, ¿no? Con una escuela a 30 kilómetros, ¿no? Un chiquito en esa situación. Y ahora pensemos lo mismo, pero en la ciudad, en un nivel socioeconómico alto, yendo, o sea, con transporte, ¿no? Bueno, ni siquiera les digo si nos trasladamos a otro lugar del mundo, entonces vamos a España, ¿no? Y entonces vemos que ese chico además va a tener acceso al transporte público, cosa que acá no tendría, ¿no? Va a tener acceso, condiciones de accesibilidad en un montón de lugares, va a tener ayudas, etcétera, etcétera. Bueno, el contexto ayuda o agrava, ¿sí?, las situaciones en gran medida. Bueno, en la capacidad jurídica pasa lo mismo, ¿sí? Yo creo que esto lo habíamos visto, habíamos hablado del sistema de apoyos en la toma de decisiones, estos apoyos que nuestro código establece en el artículo 43, como ustedes bien recordarán, es un poco la obligación, ¿sí?, que viene a cumplirse de este tratado internacional, de la convención, el artículo 12, que establece que se deben garantizar esos apoyos. Ahora, hoy estamos viendo, después de tantos años, ¿no? Fíjense que la convención entró en vigor en el 2008, o sea, ya pasaron muchos años, y el Código Civil es del 2015, ya pasaron varios años, y sin embargo todavía esto no llega a implementarse, ¿no?, en su totalidad. ¿Por qué? Porque justamente no alcanza con reformar la norma. Eso es un paso muy importante, ¿sí?, que haya una convención, que establezca obligaciones, pero bueno, el segundo paso es que quienes tienen que aplicar esas normas tengan una capacitación. Por eso, por ejemplo, muy importante, hace unos meses en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley que obliga, así como la ley Micaela en materia de género obliga a esta capacitación que tenemos que tener todos y todas funcionarios públicos, ¿no?, y en distintos estamentos, en distintos niveles de la administración pública a tener capacitación en perspectiva de género. Bueno, lo mismo establece ahora una ley que se sancionó hace muy poquito en materia de discapacidad. Es decir, que estas capacitaciones van a empezar a darse para que desde todos los niveles, desde todos los ámbitos del Estado, bueno, tengamos esa capacitación. Entonces, esto es muy importante, como les decía, ¿sí? También es importante ver, ¿no?, trabajar esto de la persona y su contexto, ¿no?, trabajar la condición, la situación y la posición de discapacidad, trabajar en el proceso para que la persona con discapacidad pueda tener acceso a condiciones de accesibilidad, a ajustes razonables, a sistemas de apoyos. Bueno, lo que decíamos es que hay que elaborar un traje a medida de las necesidades de la persona, ¿no? Y también decimos que estos apoyos, en el 43 están bastante bien delineados, es decir, la función de los sistemas de apoyo nunca va a ser sustituir, ¿sí?, en principio, más allá de que pueda haber una acción sustitutiva, que tiene que tener determinadas reglas y demás, pero bueno, la función de los apoyos no es sustituir, sino que la función de los apoyos es promover la autonomía y garantizar, ¿sí?, que la persona pueda ejercer sus derechos. Ahora, si esto se establece en un proceso judicial, bueno, el juez o la jueza debe acompañar esto por salvaguardas. ¿Qué son estas salvaguardas? Son medidas que garanticen que los apoyos cumplan con su función. Claro, que no haya influencia indebida de la persona, ¿sí?, que no haya intereses contrapuestos entre la persona que debe ejercer la función de apoyo y la persona que requiere el apoyo, ¿sí?, que haya una proporción, bueno, que cumplan con su función, ¿no? Eso es importante. También es importante, lo tenemos en nuestra legislación, que estas sentencias que restringen la capacidad sean revisadas, que sean revisadas, porque también esto de la capacidad jurídica es algo dinámico, que va a variar según el momento de la persona, puede ser según la edad, pero también según determinados momentos, ¿no?, de la persona, de su biografía, pero también del contexto. Entonces esto es dinámico y esto hay que revisarlo. En este caso, cada 3 años, cualquier persona puede solicitar, bueno, en realidad en cualquier momento, ¿no?, la revisión de su sentencia, pero si no de oficio debería hacerse cada 3 años. Que bueno, lo que pasa es que no se llega porque hay otras urgencias, porque está el sistema judicial desbordado, y bueno, de oficio generalmente no es, pero bueno, sí, la persona puede solicitar. Esto, la capacidad jurídica, tiene mucha relación con el ejercicio, además de derechos patrimoniales,
de derechos personalísimos. Tiene mucha relación con la libertad de la persona, ¿sí? Con que no me priven de mi libertad en razón de mi discapacidad, en razón de un diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Que si sufro una privación de libertad además tenga, porque también las personas con discapacidad cometen delitos, entonces puede haber una privación de libertad conforme, ¿no? a la ley, y en ese caso también que se garanticen condiciones de accesibilidad. De hecho, uno de los primeros casos, el primer caso de Argentina, que llegó al comité que está encargado, ¿no? en Naciones Unidas de fiscalizar esta convención, fue por una persona con discapacidad que estaba presa en Argentina, ¿no? que está presa, porque cometió un delito, o sea, está bien presa, digamos, bien privada de su libertad, pero las condiciones eran absolutamente indignas. Esta persona no podía trasladarse por sí misma, no podía llegar al baño, no podía salir y estar con el resto, ¿no? de personas. Entonces, bueno, justamente ahí lo que se analizó son las condiciones, ¿sí? de esa privación de libertad. También esto va a garantizar la capacidad jurídica de que sea la persona, y no un representante legal, quien decida si se va a someter a un tratamiento, ¿no? Médico, o a un experimento médico o científico, ¿no? Y esto es un cambio importante, porque antes estas eran garantías en general para todas las personas, salvo que la persona estuviera incapacitada. Entonces ahí decidía él o la representante legal. Hoy no es más posible esto, ¿sí? También la capacidad jurídica, el reconocimiento de la capacidad jurídica habilita el ejercicio de derechos en materia de familia. Entonces la persona con discapacidad tiene derecho a contraer matrimonio, formar una familia, a decidir si quiere tener hijos, si no quiere tenerlos, a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás, etcétera, etcétera. Vamos a ir después viendo justamente cómo esto... Agustina, Sí, sí, perdona, sí, sí. ¿y la figura entonces del curador en qué quedó? ¿En ningún caso, aunque sea una incapaz? ¿Qué tiene que ser una incapaz? En nuestro ordenamiento jurídico la figura de la curatela está prevista, de hecho es el último inciso del artículo 32, ¿se acuerdan? La deben haber Sí, estudiado en por civil. eso, pero ¿cómo quedó? Quedó, fíjense la fórmula, ¿no? Más o menos creo que me la sé de memoria, me puedo equivocar en algo, pero dice por excepción, ¿no? Cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno, con ningún medio, modo, formato adecuado, y, o sea, es un más, el sistema de apoyo resulta ineficaz, en ese caso se puede declarar, ¿sí? la incapacitación. Y ahí se va a nombrar una persona que va a ejercer la curatela. Pero fíjense ya cómo empieza, por excepción, primero, ¿no? Cuando la persona se encuentre, dice, absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno por ningún medio, modo, formato adecuado, o sea, ni siquiera con los ojos, por ningún medio alternativo, ¿sí? Además dice, el artículo dice, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, o sea, lo que habría que demostrar es que además se intentó con el sistema de apoyos y bueno, no hay manera de saber cuál es la voluntad de esa persona. Cuando se estaba negociando el Código Civil, negociando en el buen sentido, se habla de las leyes, ¿no? Cuando se estaba debatiendo el Código Civil, a este párrafo se le llamó el caso Cerati, porque se acuerdan que Gustavo Cerati estaba en coma en ese momento, bueno, no sé si se acuerdan, pero Gustavo Cerati estaba en coma, entonces la preocupación tal de cual. quienes estaban a cargo de esta reforma era, ¿y el caso Cerati? ¿Cómo no puede existir más la interdicción, ¿no? Y el caso Cerati, bueno, este es el caso Cerati, pero hoy en día todavía se está restringiendo la capacidad, ¿no? E incapacitando a personas que sí tienen muchas posibilidades de comunicación, que no son personas en coma, pero el código lo que exige es eso, es una persona. A ver, ¿puede ser que una persona con discapacidad esté en esta situación? Sí, puede ser, pero no, fíjense que la restricción no se basa en la discapacidad, sino en una situación objetiva de cualquier persona, ¿sí? que se encuentre, ¿no? en esa imposibilidad, ¿sí? de comunicarse con el medio exterior. Entonces, en ese caso sí, pero para ese caso excepcional debe guardarse la figura de la curatela, ¿sí? Y los sistemas de apoyos
Otra cuestión, porque muchas veces, bueno, ya está, se nombró un apoyo, pero cuando se lee la sentencia, las funciones son sustitutivas, entonces también ahí es no conocer cuál es la función de los apoyos, que no es sustituir a la persona, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Promover que la persona pueda, potenciar, ¿no? Ejercer su autonomía. Avanzando su autonomía, claro. Es todo lo que hablábamos desde la primera clase, que tiene tanto que ver con los derechos humanos, ¿no? Y yo les traigo para que sepan, pero esto no se preocupen, ¿no? Pero para que ustedes entiendan un poco el proceso, que más allá de que se aprobó la convención, ¿no? En 2006, entró en vigor en 2008, ¿sí? En el 2009 ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas tuvo que hacer un estudio temático para explicar algunas cosas de la convención, y la primera que tuvo que decir es esto: toda ley que prevea, ¿no?, que la existencia de una discapacidad es motivo directo o indirecto para declarar la incapacidad de la persona, bueno, está vulnerando el artículo 12. A eso se le siguieron varias normas, tanto del derecho del sistema universal de protección, como también en el ámbito de la OEA, de nuestra región, donde nosotros tenemos una convención interamericana para proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación, y habilitaba esta interdicción. Bueno, ahí se los resumo para no liarles, ni lean la pantalla porque si no se van a hacer lío, pero bueno, el comité de esta convención interamericana dijo no se aplica la convención interamericana en este caso, que habilita la interdicción, sino que se aplica el artículo 12, y además los estados deben reformar su legislación, ¿no? Bueno, lo que pasó en Argentina. El comité, ahora vuelvo al sistema universal del que estamos hablando, el Comité de Naciones Unidas hizo una observación general, hizo varias hasta la fecha. La primera, la observación general número 1, fue sobre capacidad jurídica, sobre el artículo 12. Y lo primero que le dijo a los países, en ese momento, ¿no?, que el comité hizo esta observación general, que fue en el año 2014, lo primero que les dijo es: no se está entendiendo el artículo 12, lo están aplicando mal, sigue habiendo legislaciones que habilitan, ¿no?, la interdicción, el sistema sustitutivo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo un camino, ¿sí?, que se vino haciendo para que el artículo 12 se entienda, para que se pueda aplicar, y etcétera, etcétera. Yo les quería traer acá, hasta acá, ¿no?, que podemos ver la importancia del artículo 12, que creo que eso es lo que quiero transmitirles, ¿no?, de decir, bueno, de la capacidad jurídica, de poder tomar decisiones, de tener un proyecto de vida, ¿no?, de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto, que se aplican un montón de artículos de derechos, digamos, ¿no?, de la persona. Les decía la clase pasada, uno de ellos también es el derecho al voto, ¿no?, el derecho al sufragio, pero fíjense hasta dónde a veces esta confusión de que la persona no puede tomar decisiones, ¿no?, y demás, y esto de los modelos, cómo influye. Yo les voy a pasar ahora un video de una entrevista que se hizo, yo no me acuerdo, ya estoy perdida si fue en el 2019 o el 2020, creo que fue el 2020, ¿no?, en Misiones, a una mamá de un hijo con discapacidad que pedía la eutanasia para su hijo. Quiero que, a ver si se los puedo pasar, el video, esta entrevista, porque quiero que después de la entrevista les voy a hacer algunas preguntas, según lo que estuvimos viendo hasta ahora, para que ustedes me digan, ¿no?, qué piensan de esto. Que, bueno, hay muchas aristas para este caso, ¿no? Pero bueno, a ver si puedo... no, porque tengo que, era para hacer, ya voy, esto era... para que ustedes puedan escuchar. ¿Cómo era esto? El otro día pude, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero ahora no me acuerdo qué fue lo que hice. Que logré... Pasa todo. No. Acá, ya lo encontré. Ahora lo tengo que lograr. ¿Ustedes están viendo algo en pantalla? Sí. Sí, el periodista dice. Sí, el tema es...
¿Ahora lo siguen viendo o no? Sí, sí. Y ahora yo no sé qué toqué, que hice lío. ¿Cómo anda, Eva? Un gusto. ¿Ahí se escuchan o no? Sí, se escucha. Sí, bien, Ah, se sí. escucha. Ah, bueno, a ver, vamos a probar. Vamos de nuevo. Gracias. Martínez Adrián, él tiene 22 años. ¿Se escucha? Se escucha un poco distorsionado. Sí, exacto, sí, sí, Ponerlo no, de no, vuelta, no es bien capaz. claro. No, es que no sé qué hice. A ver, acá. Vamos de nuevo. ¿Cuándo volveremos a la presencialidad? Bueno, no sé si ustedes quieren volver, pero esto es... A ver si lo hago de otra manera. No. Bueno, me parece que no voy a poder pasarles lo que quiero. Lo intento por última vez. Estamos viendo la pantalla, profe, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no les puedo poner con volumen, no me lo permite, no sé cómo estaba esto. Se escuchaba bien, el tema es como que lo pausaste y como que empezó medio así, medio lento. Claro, profe, ¿puede refrescar la página? Sí, Capaz. me parece que es... Y darle play, porque se estaba escuchando, como dice la compañera. Bueno, a ver, probemos de nuevo, última vez. ¿Cómo anda, Eva? Un gusto. Ahí está. ¿Se escucha bien? Gracias. Sí, sí, sí. Él es Martínez Adrián, él tiene 22 años, él tiene parálisis cerebral, crisis convulsiva. Él, usted sabe que convulsión, el doctor le dijo que él ya nació con su cerebro con toda una crisis convulsiva. Siempre tuvo este problema. Siempre tuvo. Ya nació, fuimos a Buenos Aires, cuando era más chico volvimos sin ida de vuelta porque el chico ya, las convulsiones ya las tenía. Hicieron estudio, todo lo que había que hacer, y bueno, pasó con una medicación de acá, al Tarracan, la medicación estaba exacta, perfecta, se seguía con la medicación, bueno, seguimos las terapias, siguieron los años, terapia, medicamentos, estudios, análisis, seguíamos, bueno, llegó un momento que de todo, el chico no habla, el chico no se manifiesta, se hizo los objetivos educados, más estudios, más resonancia, y siempre lo mismo. Siempre las convulsiones, una convulsión es un año, una convulsión es el proceso, supóngase que en un mes yo le llevaba una terapia completa, que él me convulsionaba, eso es lo que Eva, ¿y qué cosas él puede hacer solo y qué cosas no puede hacer solo? él no se hace nada, a él nosotros le institución, le damos los almuerzos, desayunos, cepa, todo, pañales, baños, todo, nosotros lo hacemos con él. Nosotros, por ejemplo, no, él solito no se hace absolutamente nada. Lo que podemos poder conocer, pues, Si quieren verlo, él, por ejemplo, le levantamos recién, él lo que hace ahí es por unos juguetitos, pero él no sabe jugar, porque toda la vida fue a la terapia, se sienta un ratito y ahí el chico absolutamente no entiende nada. ¿por qué está ahí en ese lugar, Eva? Porque él está en ese corralito porque no tiene otro lugar, porque yo lo saco, él tira, tumba, él no entiende. Yo me levanto todas las cosas, el chico no entiende, él camina muy poquitito, yo lo saco ahí, él camina al sillón o ahí donde está y ya se sienta. Es sacarle ese corralito, fíjese, imagínese, ese corralito tiene más o menos 15 años cuando el papá trabajaba, mandó a hacer, ya están reforzadas acá como verán por el peso de él. Sí. Y eso se hunde, ahí yo le saco, él le saca un ratito, de acá a la cama.
A la cama. O a la cama, mira tela, ya tiene sus somier, sus teles, sus... Son los dos únicos lugares Los donde él dos está únicos durante todo lugares. el día. Sí, sí, autolesiones son. Él se pellizca, él se muerde. Con las medicaciones, él, digamos, a una persona extraña, él no le va a pellizcar, no le va a morder, no le va a estirar. Es buenito, pero sí, él solo tiene lesiones, y por ahí le puedo mostrar que por esas lesiones fuimos a más medicamentos, fuimos a psiquiatra por las lesiones, por lo que él se agrede. ¿Quiénes lo están cuidando a él? ¿Quiénes lo cuidan? Solo la familia, solo el grupo familiar que tenemos acá. Nosotros no tenemos ¿Es tu empleada, esposo? yo y mi esposo, nosotros no tenemos empleada, ni era nada. Nosotros somos los cuidadores, la mamá y el papá. Y si llega un momento, con 22 años, A ver, dígame. don Gustavo, es cansador. Usted no sabe lo que es 22 años sin vida, arriba una criatura, porque se le hizo desde que nació. No hay vida. Y además con la expectativa de que esto va a seguir así. Y esto va a seguir, porque el neurólogo me dice, mira, la expectativa, porque yo le digo, doctor, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me dice, mira, Susana, no tenemos cura porque el chico es convulsivo. El chico, su cerebro, tiene convulsiones y convulsiona cuando él quiere. El cerebro le da las convulsiones y una convulsión que le da es un retraso de todo lo que hizo. Todo lo que se hizo. Eva, ¿usted por qué está pidiendo la eutanasia para su hijo? Hablemos de esto, digamos. Le pido, ¿sabe por qué una eutanasia? Por motivo que me cansé de correr al psiquiatra, neurólogo. Y siempre es lo mismo, no hay cura. Yo estoy con una edad ya bastante grande, tiene un papá bastante grande. ¿A quién le dejo la criatura si póngase que yo no salga mañana y pueda pasar por el proceso? Porque uno está hoy y mañana no sabe qué está. ¿A quién le dejo un chico tan grande con un chico que no habla, un chico que no se manifiesta absolutamente nada? Este tema de pedir públicamente, como lo está haciendo ahora, una eutanasia, ¿usted lo habló con su esposo, con la familia? No, nosotros hace más o menos 2 o 3 años que estamos con el tema de hacer eso. Pero primero me asesoré más a los médicos. Inclusive, fíjese, hablé con la doctora de discapacidad por el tema de eso. Por el tema de eso no pude lograr nada, me dijo que tenía que ver con el tema de salud mental. A ver si podíamos llegar a un carrillo, a una institución donde le podía hacer una internación. Pero si usted le está mirando, le están grabando, usted también lo ve un chico que te camina 4 o 5 pasitos. ¿Cómo hacer para meterlo a un carrillo? Y que te diga al día de mañana, porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar nosotros. Cuando usted dice, quiero eutanasia para mi hijo, esto significa, a ver si entiendo, ¿ustedes prefieren que él ya no esté más? Yo prefiero que el chico descanse, ¿sabe por qué? Porque él también sufre, porque él llora, yo no sé a veces lo que pasa. Nosotros le cuidamos el 100% para que este chico no se enferme. Por eso pedí una eutanasia, por motivo que descanse, porque es un chico que está sufriendo. Me da la impresión, Eva, de que usted quiere también, a ver si entiendo mal, que usted quiere recuperar su vida de alguna manera. Y mira, yo no sé si que recuperaría ya a esta altura, pero uno lo que busca es vivir bien un poco. Usted sabe que hay muchas personas que la van a estar viendo, que la están escuchando y que van a pensar que es muy cruel esto de pedir una eutanasia para un hijo, digamos. A ver. Muchos van a decir, es una madre loca que quiere matar a su hijo. Bueno, respóndale a esas Pero yo personas. le digo a esas personas que se pongan un poquitito en mis zapatos y vean lo que es una criatura con una parálisis cerebral 100%, que vos tenés que estar las 24 horas arriba, hay que estarle, hay que vivir. ¿No se sentiría culpable si de pronto su hijo... No, yo creo que yo no me voy a sentir culpable, porque nosotros con el papá dimos vuelta, digamos, hasta el Harvard, imagínense hasta dónde fuimos, por hacer una colega. Yo le digo, doctor, no se puede operar de la cabeza. La cabeza es intocable porque el chico no crece la cabeza, no junta agua en la cabeza. El chico tiene las crisis convulsivas que están adentro. Es un lugar donde nosotros no llegamos. Y va a estar toda la vida, ¿cierto? Toda la vida es geriátrico. O sea, para ustedes es mejor que él no esté. Que no esté. Si quiere descanse, porque él también sufre. Ustedes se imaginan lo que sufre porque él no bueno. Yo le veo a mi hijo a sufrir así, digo, ¿qué hago? ¿Dónde corro? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? Me convulsiona, salimos corriendo, llevamos un reunión auto al Borati. Ahora, por ejemplo, en el Borati fuimos la semana pasada, porque el chico convulsionó 2 veces. El Borati te dice, mamá, te hacemos urgente un calmante. Le hacen un calmante porque a veces le queda la panza dura, se le contractura la panza. Le hacen un calmante, un laboratorio. El laboratorio está bien porque el chico convulsiona sin fiebre. Él no tiene fiebre.
Que la patología es parálisis cerebral, el único problema es el cerebro. ¿Qué está haciendo ahora? Y mire cómo le está haciendo. A veces está así, y a veces llora. Ahora está un poquito tranquilo porque así tomó toda su medicación, pero ahí le saco porque ahí él se golpea, se pega. Y así nosotros tenemos que, todo es turnado. Cuando si sale el papá, yo bueno, viene el papá o viene el hermano, yo le digo, bueno, vos te quedas acá o le lleva a la cama, yo me voy a cocinar. Porque tengo que darle comer. Él come bien, que se le da bien. El doctor me dice, Susana, tenés un chico que está así, porque se dedica a las 24 horas de vida. Porque el chico que vos le ves en otro deterioro total. Pero el chico vos le vas a ver, van a decir, no, pero este chico es un lujo. Usted se mata, no se mata. ¿Usted lo tiene que bañarlo? Nosotros lo llevamos al baño, nosotros el año pasado, hace 2 años, el doctor Rivera Huart, que ahora es gobernador, nos hizo un sanitario para él. Y yo pedí con la doctora Alves, y hizo, y yo no O sea, sé. él pide para ir al baño y usted... Nada. No, o sea, que usted lo tiene con... Él usa pañales. Usa pañales. Usa pañales. Usa pañales. Y se hace pie ahí, se taca ahí, hace su pañales. No habla, no cuenta, él no sabe jugar en la escuela, nosotros le llevamos desde los 6 meses la terapia. Entonces el doctor me dice que desde los 6 meses, lo que se pudo lograr, mamá lo que usted hizo, logramos algo que al menos al camino. ¿El sol se vincula con ustedes? ¿No hay otra persona? No tenemos, no. Por ahí le sacamos a pasear un poquitito, pero a él no le gusta. No le gusta. No le gusta. Él no, ve que es extraño, yo no traigo visita a la casa, yo no traigo gente a la casa, porque él se pone inquieto. No le gusta la... Y más realmente yo le desperté ahora porque sabe que él se despierta a las 2 de la mañana. Él se toma un complot de pastilla para dormir a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana el señor está sentado en la cama. ¿Y cómo voy a decir, cómo le voy a dar duplicar la medicación de hace 4 horas que le di? La medicación son cada 6 para 8 horas. No podés darle más. Eva, para terminar, yo voy a decirle algo. No es necesariamente lo que yo pienso, pero es lo que mucha gente puede pensar. Yo le voy a decir algo y quiero su respuesta. Sí, usted me mire y me responde. Si yo le digo, usted es una madre desalmada, quiere la muerte para su hijo. Usted no tiene perdón de Dios porque es un inocente. Quiero su respuesta. Yo le diría, usted si me dice eso, yo le diría, bueno, usted se queda un día en mi casa, y usted me dice si soy desarmada o soy desubicada. Yo le pido que usted se quede 3, 4 horas en este momento acá, y usted me dice, si soy una desarmada, si soy una loca, o lo que sea por lo que yo estoy viviendo. Nada más. ¿Usted cree que si él, le pregunto esto como mamá, ¿no? Sí. Si él pudiera hablar, si él pudiera expresarse, ¿qué cree que él desearía para sí mismo? Y si hablaría, yo diría que la misma palabra que tiene que decir es mamá. Mamá o papá. Es la única palabra que cuando... O no sé qué te diría porque... ¿Cómo no habla? Gracias por dejarnos entrar en su casa. Y que sea lo mejor para él y para vos. Bueno, fíjense, les puse un video que es para movilizar, ¿no? Bastantes cuestiones, ¿no? También acá van a interseccionar algunos otros temas que tenemos que ver este cuatrimestre, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? O sea, en realidad, ¿puede la madre? ¿Creen ustedes que puede la madre pedir la eutanasia en este caso en nombre de su hijo? No. No, Bueno, no y se puede. No es legal tampoco. Bueno. Sabemos Bien. igualmente que sí se practica a veces, o que se puede pedir en aquellos casos en los cuales se esté extendiendo la vida de una persona cuando tiene cierta enfermedad terminal. Exacto. Sabemos que en realidad en nuestro país lo que rige, ¿no? La ley que de alguna manera abordó este tema, que se llama, ¿no? La ley de muerte digna, que no es lo mismo, aunque hay muchos grises, ¿no? Que la eutanasia, pero que lo que plantea esa ley es la posibilidad de que la propia persona, ¿no? En una situación
que ya veremos, ya, ustedes creo que ya algo han visto, ¿no? No sé en qué materia, pero bueno, ya lo veremos un poco más en profundidad acá. En determinadas situaciones, ¿no? La propia persona decida, ¿no? No mantener su vida con algunos tratamientos, ¿no? Pero en determinadas situaciones que la ley, bueno, delimita, ¿no? Pero acá hay una cuestión esencial que es, primero, ¿no? Hay muchas aristas en este caso. Lo primero es, acá es la mamá pidiendo en representación de otra persona. Fíjense que acá se plantea el tema de la capacidad jurídica, es decir, ella puede sustituir a su hijo para pedir, ¿no? En este caso, nada más ni nada menos que la eutanasia. Bueno, ustedes bien dicen no. De hecho, eso se dijo ya en una primera instancia, ¿no? Desde una primera respuesta que se le dio al caso, que ella no podría. De hecho, hay otro caso que vamos a ver cuando veamos eutanasia, que llegó a la Corte hace unos años, ¿no? Ni bien se había aprobado la ley de muerte digna, que era un caso bastante diferente. Tampoco sé si lo han visto, pero era el caso de una persona que había tenido un accidente, ¿no? Y había quedado en situación de coma, hacía más de 20 años. Y sus hermanas pedían que se le desconecte. La Corte, cuando resuelve, lo que aclara, que resuelve a favor, pero lo que aclara es que las hermanas no estaban tomando la decisión. En ese caso lo que la Corte dice, que se había aprobado, es que las hermanas, ¿sí? Bueno, ellas declararon que cuando eran jóvenes estaban con este hermano viendo una revista, ¿no? De una situación parecida, y que él había dicho, si a mí alguna vez me pasa algo así, yo no quisiera que me mantuvieran con vida. Entonces lo que toma la Corte es la palabra en principio de la persona, ¿sí? que hubiera sido la decisión de la persona en torno a esta declaración jurada que hacían las hermanas de la voluntad de la persona, pero aclara la Corte que no se puede, ¿sí? En este caso, sustituir en este tipo de decisiones, ¿no? Igual, ¿cómo puede fundarse eso, profe? ¿Solamente con la palabra? No, puede haber muchas otras pruebas, ¿no? Pero en este caso sí, porque era muy difícil, o sea, la persona hacía más de 20 años que estaba en coma, y bueno, ella, lo que se toma, ¿no? Bueno, eran las hermanas que decían que él había expresado eso, ¿no? En realidad también puede haber, no sé, directivas anticipadas, que es algo que hay en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si estamos en alguna situación, o no, pero que somos personas previsoras que pudiéramos, ¿no? Ya directamente decir qué es lo que quisiéramos ante tal o cual situación, ¿no? Eso, digamos, si son herramientas que prevé la ley, ¿no? Pero bueno, este caso, volviendo ahora a la discapacidad, que es lo que yo les quiero mostrar, fíjense que en realidad igual, porque acá lo fácil es decir, bueno, la madre, no, la madre lo que tiene es una carga y cero ayuda por parte del Estado, ¿no? En una situación de total soledad y desamparo de la familia, de la persona con discapacidad, pero de la familia también, ¿no? Entonces, acá la madre lo que denota es eso, es que no da más porque no tiene ninguna ayuda. Fíjense que una de las respuestas, a ver si les puedo compartir pantalla ahora, después de que sale esto a la luz y que todo el mundo se espanta y qué sé yo, a ver si les puedo mostrar, creo que sí, es que acá, ¿no? Esta nota. Tras el pedido de eutanasia de su madre, llegó la ayuda para este joven, ¿no? O sea, le llegó ayuda, tanto médica como también de una persona, ¿no? Acompañante terapéutica, en este caso, para ayudar en las tareas que requiere, ¿no? Que ella relataba y que son inhumanas, ¿no? Bueno, porque en realidad esto también es como marca la diferencia, ¿no? Por eso yo les digo el contexto. Y seguramente si pensamos en ese contexto y este joven hubiera tenido ayuda desde bebé o desde los primeros momentos en que todo esto se fue de alguna manera exponiendo, sería otra la situación, porque evidentemente este chico estaba criado en un corralito, un joven, ¿no? Que hacía en un corralito sin ningún tipo de incentivos, pero no, o sea, es fácil poner los ojos en la familia, porque la familia no ha tenido herramientas, ¿no? Entonces, acá también lo que denota es cómo importa tanto, ¿sí? El rol que va a ocupar el Estado.
de ver a la persona, ver el contexto y brindar las herramientas, que es una obligación por parte del Estado. O sea, desde el modelo social a lo que se apunta justamente es eso, a decir, bueno, ¿qué herramientas? Acá un Estado que lo único que había hecho el no sé quién gobernador que le había adaptado un baño, ¿no? O sea, frente a toda esta situación. Entonces, bueno, yo un poco lo que les quería mostrar era, bueno, primero esto, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde se piensa que se puede sustituir la voluntad de las personas con discapacidad? Hasta este extremo, en este caso, de decir, la madre, ¿no? Puede pedir la eutanasia, ¿no? Para su hijo, y también la madre expresando que él quisiera seguramente tomar esa decisión, cuando también, no sé, uno, igual es una nota, ¿no? Pero uno puede ver otras reacciones, porque el chico en un momento justamente le agarra la mano al periodista, en un momento, yo creo que algo está mostrando también, ¿no? Está expresando ese joven a su manera, ¿no? Si hubiera otras herramientas, ¿hasta dónde, no? Pero bueno, la capacidad jurídica, por eso yo lo que les quería decir, se vincula con el ejercicio de todos los derechos. Y bueno, en este caso incluso con el derecho a la vida, ¿no? Y cómo muchas veces o sea, sería impensado en otra situación que una madre, por ejemplo, porque un hijo sufre, porque se separó o porque le pasó una tragedia, ¿no? Pidiera la eutanasia para su hijo, si no, les estoy poniendo un caso ridículo, ¿no? Pero decir, bueno, esta vida de sufrimiento, mi hijo está sufriendo y pido la eutanasia. Una persona capaz, una persona sin discapacidad. En cambio, como la persona es con discapacidad, incluso llega hasta a este sentido la confusión de decir, bueno, ¿hasta dónde podemos sustituir? Y en ese sentido, que es de donde les quiero mostrar, voy a volver a compartir pantalla porque les quiero mostrar un caso que sí quiero que vamos a trabajar. Bueno, miren. Esto no sé si los leí. Les leí la clase pasada el caso de la mujer esta que había sido violada por el vecino. No, no lo había dicho. No. Bueno. Ahora, antes del caso que les quiero traer y que van a tener que trabajar, les quiero mostrar, esto fue una sentencia del año 2010, unos párrafos que son textuales de la sentencia, ¿no? Una sentencia de segunda instancia, de una cámara penal. El caso era una mujer con discapacidad intelectual, una mujer adulta, con discapacidad intelectual que había sido violada por su vecino, ¿sí? Entonces, la Cámara, ¿no? Penal, con la mejor voluntad, entre comillas, porque no creo que la tengan con lo que han expresado, ¿no? Pero con la voluntad de querer mostrar que esto había sido una violación, porque lo había sido, utiliza un argumento que todavía hoy se sostiene mucho, y que es también contrario al artículo 12, que es que la mujer con discapacidad intelectual nunca puede consentir relaciones sexuales, cosa que no es así. Las mujeres con discapacidad intelectual pueden consentir relaciones sexuales. Lo que pasa es que este no había sido el caso. En este caso había habido un abuso y había habido una violación. Pero fíjense lo que expresan, ¿no? Era un juez al que otro adhirió al voto, ¿no? La terminología y la ideología que expresa esta sentencia, cuyos párrafos yo les copio textual, ¿no? Para mostrarles cómo esto de los modelos es tan importante de trabajar y de entender, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de modelo social, de la convención, de considerar a esto como una cuestión de derechos humanos. Esto pasó en el 2010, entonces el caso, como les dije, tenía que ver con esto, ¿no? Y estos son extractos de la sentencia textuales, ¿sí? El juez dijeron, como el ser humano es humano en cuanto habla, piensa, vive en sociedad, no en cuanto mera entidad biológica, el consentimiento que interesa es el que resulta de esa capacidad. Si no la tiene o está gravemente mermada, entonces reacciona, consciente o rechaza, poco más o menos que como un animal. Esto es, para el derecho, como un objeto, una cosa, no como un humano, una persona. Otro párrafo. Damos por sentado que un débil mental, aún profundo, un idiota, por ejemplo, un demente o un psicótico o delirante grave, no por ello está excluido de la especie humana. Otro párrafo. Es claro que si admitiéramos que es capaz de un amor humano, no de un simple afecto animal, estaríamos juzgando que es capaz de consentir. Otro párrafo. Se autorizaría una copulación más animal que humana,
y habría que asegurarse de que haya algo del orden del amor, lo cual, por parte del discapacitado moderado o grave, es, como decía antes, imposible, haciendo la cuestión muy espinosa. ¿Qué débil mental puede hablar de sintaxis, sociedad, derecho, Dios? Es frecuente que el idiota se masturbe. No habría delito si alguien le facilita a la idiota o a la imbécil un artefacto de los que comúnmente llamados consoladores, que también utilizan algunas mujeres que no tienen acceso a un varón o que lo rechazan, y algunos varones, quizá perversos, no sé si necesariamente. ¿Y quién puede decir que no reduce la tensión sexual? Pregúntele a ellas o a ellos. Otro párrafo. Hablando de la mujer, ¿no? No podía ir mucho más lejos que un cachorro, que cuando llega el dueño se baja apresuradamente del sillón donde dormía plácidamente, y cuando se va vuelve a subirse. Puede aprender, como el cachorro, algunas consignas simples y sentir preocupación o temor al castigo si no las cumple. Otro párrafo. Basta con ir al zoológico y pararse frente a la jaula de los monos. No muy cerca, mejor, ¿no? Todo esto, increíble o no, era... ¿Lo dijo un juez? Sí, lo dijeron 3 jueces, ¿sí? Una cámara, o sea, de segunda instancia en lo penal, en el año 2010, no hace 200 años, en el año 2010. O sea, fíjense, en ese momento me acuerdo que Argentina estaba siendo evaluada por el Comité de Naciones Unidas, había que mandar el informe, ¿no?, del país, de qué está haciendo en relación a la convención. Y en ese momento no, unos años después. Y es así, el Estado tiene que hacer un informe de cómo cumple con la convención, y generalmente la sociedad civil, las organizaciones, hacen lo que se llama el informe sombra, que es generalmente donde dicen es mentira, no cumple lo que dice el Estado que está cumpliendo. En ese informe sombra adjuntaron esta sentencia, o sea, esta sentencia llegó a Naciones Unidas, y bueno, fuimos famosos por esta sentencia, ¿no? Estos jueces fueron denunciados ante el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, pero en medio de eso se jubilaron y no pasó nada, ¿sí? Pero fíjense, esto que hablamos, ¿no?, al principio, de los modelos, de la mirada que tiene, ¿no?, la sociedad en relación a las personas con discapacidad. Esto igual es una aberración, pero por todos los argumentos, la terminología, las barbaridades, no solo en relación a las personas con discapacidad, a las mujeres, todo lo que dice el fallo, pero lo que dicen, el argumento de fondo, que es que las mujeres con discapacidad intelectual no pueden consentir, no pueden amar, no pueden tener un deseo, ¿no? Todavía hoy sigue muy vigente en el ámbito del derecho y de la justicia. El caso Fall, que lo vimos para aborto, ¿se acuerdan? El caso Fall, donde la Corte interpretó, tiene un párrafo, sin embargo, que dice lo mismo, queriendo diferenciar y decir, no, en realidad, lo que está muy bien, ¿no?, la protección de despenalizar el aborto cuando ha sido una violación es para todas las mujeres y no solo para las para las mujeres con discapacidad. Ahí la Corte dice, porque las de mujeres con discapacidad nunca pueden consentir relaciones sexuales. O sea, es el mismo argumento que estos jueces, pero bueno, la Corte, ¿no?, en el año ya avanzado, 2002. Pero bueno, no les quería traer esto para que vean, ¿no?, todo lo que falta trabajar aún en día, pero sí les quería traer esto del caso Marisa, que este caso sí está en la plataforma, y les voy a pedir que lo lean. Yo ahora les voy a comentar algunas cuestiones, pero me gustaría que lo lean para que vean cómo se vulnera, ¿sí?, el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en este caso de una mujer con discapacidad. El caso Marisa, así se conoció el caso, para no hacer público el nombre de esta mujer. Era una mujer con discapacidad intelectual adulta, ¿no?, que tuvo un hijo. En ese caso, por un familiar que estaba judicializada, ¿no?, esa otra persona familiar, no Marisa, pero una trabajadora social del juzgado se entera que una familiar de esta persona iba a tener un hijo, ¿no?, que tenía una discapacidad intelectual, y se acerca a horas de que esta mujer, Marisa, había tenido su bebé, ¿sí? ¿Y qué hace? O sea, imagínense ustedes en el contexto, ¿no? Esta mujer
con discapacidad intelectual, que había tenido su bebé, que estaba en el hospital, y viene una trabajadora social y le empieza a hacer una serie de preguntas, ¿no?, típicas, bueno, y identifica que tenía una discapacidad intelectual. Entonces la trabajadora social hace un informe, dice que esto, ¿no?, por la discapacidad intelectual de esta mujer, el bebé corría peligro. ¿Qué se hace? Entonces, a esta mujer y al bebé se los separan inmediatamente, ¿no? O sea, del momento donde el bebé sabemos que lo que más necesita, ¿no?, es el apego, es la cercanía con la madre. El caso es muy, yo quiero que lo lean. Perdón que corte. ¿Cómo pueden separarla? ¿No es el juez el que determina si tiene capacidad para tener ese nene o no? Sí, bueno, judicialmente se le separa, o sea, judicialmente, a partir de ese informe que hace la trabajadora social, ¿sí? Se entiende que el bebé correría peligro en razón de la discapacidad de su madre, ¿sí? Judicialmente, o sea, no es solo la trabajadora social. Claro. Pasa que es la justicia, y no solo ahí donde falla la justicia con esa primera medida, ¿no?, terrible, que además está prohibida a la luz de la Convención, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que ningún niño puede ser separado de sus padres por motivo de discapacidad, ni del niño ni de sus padres. O sea, lo establece claramente, ¿sí? Acá, sin embargo, se identifica y dice, bueno, entonces esto corre peligro este niño. ¿A dónde va este niño desde bebé? Es institucionalizado, o sea, a una institución, donde vive 4 años este chiquito en la institución, y durante estos 4 años, esta mujer, ¿sí?, con su discapacidad intelectual, igual lucha por recuperar a su hijo. El caso lo toma una asociación que se llama Ready en Buenos Aires, de personas con discapacidad, y la apoyan. Seguramente si esta mujer no hubiera caído en esta asociación, no lo hubiera recuperado nunca, porque una mujer con una situación socioeconómica, digamos, muy delicada, más la discapacidad intelectual, hace que un contexto imposible. Pero ustedes fíjense, yo acá les pongo, ¿no?, algunos ejemplos. Por ejemplo, la justicia, ¿no?, la falta de perspectiva de discapacidad, cuando no solo la justicia, sino los distintos estamentos, ¿no?, en ese caso de ciudad autónoma, por ejemplo, a esta mujer con discapacidad que trata varias veces de acercarse a su hijo, le llega en un momento una cédula de notificación donde se le establece que tiene que ir al juzgado y presentar, no me acuerdo, era tipo en una semana, un proyecto de vida para ella y para su hijo, ¿no? O sea, primero una cédula de notificación, que seguramente con la terminología, el lenguaje que se utiliza, después el decirle eso a cualquier mujer, ¿no? Porque si yo pienso cuando había tenido a mi hija, los primeros años anduve perdida, no solo los primeros meses, los primeros años, ¿no? Es decir, un proyecto de vida, bueno, es muy difícil, ¿no? Bueno, y un montón de cuestiones que sufre esta mujer por parte de quienes debían acompañar, quienes debían, según la Convención, ¿sí?, reconocer su capacidad jurídica, y acompañarla con un sistema de apoyos y de salvaguardias. Esto no pasó, el caso finalmente llegó a la Corte, y la Corte, cuando después de 4 años, cuando ese chiquito estaba por ser dado en adopción, pero que se crió 4 años en un organismo, ¿no?, en una institución, decide que había que revincular al nene con su mamá. En el medio de esto, además, una anécdota, pero que no es tan anécdota, esta mujer tuvo otro hijo, pero la justicia no se enteró, digamos, o sea, no intervino. Y ahí también incluso la Corte dice que se notaba que ella pudo criar al otro hijo, que era más chiquito, que tenía una relación de mamá-hijo con el apoyo de su padre, ¿no?, del abuelo del chico. O sea, con apoyos. Ella tiene una discapacidad, pero lo que se ve, y esto es muy importante. Si no le habían designado algún tipo de apoyo, porque si no le habían designado algún tipo de apoyo, porque, o sea, por algo es que llegaron a esa conclusión también de que no podía tener al nene, ya sea que sea correcto o no, pero... Claro, pero lo que exige la ley, y lo correcto es que si vos ves que hay una vulnerabilidad, tenés que potenciar, tenés que brindar herramientas, no generar una situación de mayor vulnerabilidad. Que acá además no se vulneró solamente los derechos de esta mamá. Lo que dice la Corte es, no se aplicó ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ni la Convención sobre los Derechos del Niño, porque o sea, pensemos en ese bebé, o sea, que es separado de su madre y de su familia durante 4 años, por motivo de la discapacidad, porque otra cosa es que vos me digas, bueno, se vio después de que la madre, ¿no? Pero fue en el momento donde a partir de un interrogatorio, ¿no? Ella detecta la trabajadora social la discapacidad, y en vez de decir, bueno, acá es donde el Estado tiene que intervenir. Justamente, como decís, Kiara, o sea, no digo ningún sistema, no, la obligación es reconocer que tiene la capacidad y acompañar con un sistema de apoyos. Y si vos me decís, bueno, después de un tiempo se vio que el bebé, el niño corría peligro, obviamente ahí hay que tomar medidas. Pero bueno, entonces acá lo que dijo la Corte justamente es que se habían incumplido ambas convenciones, la de discapacidad y la de niñez, ¿no? Porque acá lo que correspondía es interpretar el artículo 12, que es el que acabamos de ver, de reconocer la capacidad jurídica de brindar un sistema de apoyos, ¿sí? Y también el artículo 23, que establece este derecho, ¿no? A formar una familia, a contar con apoyos para eso, a no ser separados, ¿no? Por motivo de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de la discriminación por motivo de discapacidad. Así que bueno, este caso les pido que lo lean porque bueno, justamente se materializa, ¿sí? Es uno de los pocos casos que llegó a la Corte, donde la Corte trabaja la temática de capacidad jurídica y de apoyos, y acá vemos cómo la capacidad jurídica es tan importante, ¿no? para nuestra vida, para el ejercicio de todos los derechos, más allá del ámbito patrimonial, y cómo evidentemente el caso también mostró cómo esta mujer con apoyos sí puede ejercer su maternidad. Hay una película que es muy vieja, que no sé, quienes son jóvenes quizás no la vieron y se las recomiendo, quienes tienen más edad seguramente que sí, que es la película Yo Soy Sam, no sé si la han visto. Sí. Sí, no la recuerdo bien, pero sí. Bueno, si pueden, vuelvan a verla, seguramente es fácil, es accesible, y quienes no la vieron, es una linda película, que a mí el caso me hizo acordar a esa película con Michelle Pfeiffer y Sean Penn, que bueno, es una película linda para ver. Pero bueno, en relación entonces, ¿sí? al ejercicio de la capacidad jurídica, quiero que de lo que vimos, recapitulando, ¿sí? Sobre todo para esta primera parte, tengan bien sabido el artículo 12, este modelo de apoyos que viene a desterrar este modelo sustitutivo en la toma de decisiones, y cómo la capacidad jurídica es importante justamente para el ejercicio de los derechos, para el ejercicio de los derechos personalísimos en particular, y vamos a ver también cómo esto afecta, ¿no? Y esto ya sí, para la próxima clase, otros derechos. Yo les había dicho que leyeran, no sé si tuvieron tiempo de leer de nuevo, hacer una relectura de la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde esta perspectiva, ¿no? No sé si alguien ha podido, creo que les dije, tampoco estoy muy segura, así que si no se los dije, no se preocupen. Sí, lo dijiste. Profe, una consulta. Sí. El caso de Marisa, ¿en el campo está como caso DMA? No, el caso DMA es el otro caso de muerte digna. El caso Marisa debería estar como caso Marisa. Porque yo me fijé y no está. No sé si lo puedes subir de vuelta, si no. IJM no está. IJM, ¿no? ¿JM? Sí. O IJM. ¿No está? ¿Ustedes tienen un WhatsApp o mail de grupo? Sí, profe. Sí. ¿Alguien me puede mandar un correo ahora mismo? Yo se los mando, porque yo no estoy pudiendo acceder a la plataforma. Y me es más fácil, se los mando y ustedes se lo comparten el caso si quieren ahora mismo. No, el de IJM no lo encuentro. Recién me fijé y está el de FAL y el de DMA. Y después hay otros apuntes de ley de la introducción al embarazo. A ver si Y por ejemplo los puedo... ley de identidad de género, trabajo práctico, identidad de género. RDF dice acá. Y uno dice RDF. Profe,
Profe, si quiere, tiene mi WhatsApp, de última me lo envía a mí, yo lo envío al Stitch. Así lo tenemos en el grupo de WhatsApp. Dale, buenísimo. Igual me fijo ahora. Dale, si no, ahora me fijo, si yo se los paso por... Ah, lo puedo, acá lo puedo. Si se los paso por el chat, ¿lo pueden sacar ustedes? Sí, también. A ver si ahora, un segundo, que estoy buscando. Claro, porque me ve carpetas. Bueno, acá creo que lo tengo. A ver si se los puedo adjuntar. No, no me abre. Sí. Bueno, bien. Bueno, mientras lo voy buscando, a ver si los puedo hacer así. ¿Tienen preguntas? El tema de discapacidad, que no quise ser muy pesada, quise darles un pantallazo general. ¿Les quedó claro? ¿Tienen dudas? Lo de los modelos, más o menos, ¿les quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, acá estoy tratando de ver. Acá lo tengo. Un segundo. Primero, dictamen procuradora Caso Marisa. A ver si ahora. ¿Le llegó o no? ¿La pueden bajar de ahí? Sí, ¿Que va al WhatsApp del grupo? en el chat de acá. Pero ¿y cómo hacemos? No, en el grupo, en el chat no está. El Profe, enlace. estoy por enviar un mail, si no. Bueno, Y Sí, puede ser, chicos, así va el grupo, sí. el chat, digo yo, del chat de acá, donde alguien, hoy Emma escribió buenas tardes, por ejemplo. ¿Ahí lo ven ustedes? Sí. Sí, buenas tardes se ve, pero no se ve que hayas enviado algo. Ah, lo subí, pero se ve que no les llegó todavía. Bueno, no pasa nada. Me mandan un correo y ahora se los mando, ¿sí? Sí, sí, puede ser. Bien, perfecto. Bueno, Agustina, ¿puedo aportar algo, decir algo? sí. No, para los chicos más jóvenes, las barbaridades que se han cometido, que googleen la colonia Upendor, con los problemas mentales, los abusos que han habido. A lo mejor los chicos que googleen colonia Upendor y bueno, las barbaridades, ¿no?, que se han cometido con esto de esas internaciones, y que hubo mucha gente que realmente tenía muy poco de discapacidad, y bueno, inclusive hasta por temas de herederos o qué sé yo, que se cometían abusos. Y lo que se ha hecho ahí, bueno, es espantoso. No Sí, quería comentar eso. gracias, Mirta, y no, es muy oportuno porque no es solo, o sea, no, lamentablemente no tenemos que hablar solo en pasado. Es decir, todavía hoy en día hay muchas personas que están institucionalizadas en nuestro país y en el mundo, ¿sí? En instituciones psiquiátricas, bajo la etiqueta del diagnóstico, que yo creo que cualquiera que entre ahí, aunque esté con sus facultades mentales Bien. bien, que entre comillas, ¿no? No sé quiénes lo estamos, no salís más a partir de la exigencia de una rehabilitación, de una vida donde pasa de todo. O sea, la entrada muchas veces a la institución psiquiátrica es la anulación de todos los derechos, de no poder decidir absolutamente nada, y además de sufrir malos tratos, de sufrir torturas, todos los tratamientos que no son consentidos, ¿no? El Comité incluso de Naciones Unidas de la Tortura ha dicho que son tortura, y bueno, todavía hoy... Y el negocio, porque ahí había negocio de tráfico de órganos, bueno, en fin, es pavoroso. Sí. Así que bueno, es un tema que tiene mucha injerencia a la luz de los derechos humanos, lamentablemente porque son muchos los temas que se ven en la cursada y demás. Bueno, si a alguien le interesa yo le puedo dar bibliografía o les puedo, digamos, dar mayores detalles, pero bueno, por lo menos con que ustedes salgan de acá teniendo una mirada
de la capacidad jurídica, pero desde los derechos humanos, no tan civilista, ¿no? Además de los civilistas, ¿no? Claro. Pero también desde esta Claro. mirada. Y de la discapacidad, ¿no? Desde cómo también como sociedad construimos, ¿no? La discapacidad todo el tiempo, desde que dejamos el auto estacionado tapando una rampa, a partir de que no viene una persona ciega con un acompañante y si estamos atendiendo el restaurante le hablamos al acompañante y no a la persona, desde pensar que la persona con discapacidad no puede votar, no puede decidir, bueno, y más ustedes que están estudiando Derecho y que van a tener injerencia, ¿no? Desde un lugar o desde otro, ¿no? Entonces, esto me interesa mucho transmitirles y sobre todo en la segunda parte vamos a profundizar. En relación a la IBE, para cerrar un poquito lo de la IBE, en relación a la discapacidad, cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los artículos en relación a la discapacidad, como siempre, eran bastante desastrosos. Entonces se llegó a un mix que es un poquito inentendible, porque la IBE identifica, ustedes van a ver si lo leen, si lo han leído, que identifica como, primero diferencia muy bien, eso está muy bien. Una cosa es que una mujer o una persona con discapacidad vaya a realizar una práctica, ahí lo que hay que garantizar es condiciones de accesibilidad, ajustes razonables, ¿no? Para que la mujer transite, o la persona que va a realizar la práctica, transite en condiciones de dignidad, ¿sí? Ahora, si hay una capacidad restringida, una persona con capacidad restringida, la IBE habla si se restringió el derecho a realizar la práctica. Yo escribí un artículo enseguida porque digo, ¿qué sentencia puede restringir ese derecho? O sea, ¿en qué situación estaríamos pensando? Porque son derechos personalísimos, que en principio no pueden restringirse. Por otro lado, el artículo 7 de la IBE dice que nadie puede ser sustituido en el ejercicio de este derecho. Entonces, siempre tiene que ser la persona, ¿sí? Pero bueno, podríamos pensar en el caso extremo, otra película, se me viene una película de Almodóvar, donde una mujer que estaba en coma fue violada por quienes la cuidaban, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿sí? Podríamos hacer, digamos, ese pensamiento de decir, bueno, ahí se sustituiría a la mujer en ese caso, en la toma de decisión. Y bueno, y ahí no habría que haber hecho tanto lío en la ley, sino que hay reglas generales del derecho que tienen que ver con la salud de la persona, con la vida, que bueno, que habilitan a tomar decisiones. Pero en principio, sobre todo teniendo en cuenta que todavía hoy en día muchas mujeres con discapacidad siguen siendo obligadas tanto a realizar una práctica de contracepción quirúrgica, es decir, de esterilización, como de aborto, sin que realmente haya un consentimiento, la ley tendría que haber sido más clara en eso, ¿sí? Entonces hay cierta ambigüedad. Lo que yo quiero es que ustedes hagan una lectura a la luz de lo que hemos estado hablando. Entonces, que siempre es la persona la que tiene que tomar la decisión. Obviamente esa persona, si vemos que lo requiere, tiene que contar con todos los apoyos, ¿sí? Familiares, de otra índole, también en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario. Es decir, también ahí hay que brindar profesionales que puedan también orientar a la persona y garantizar que la voluntad sea realmente la de la persona que está sometiéndose a la práctica, ¿sí? Pero bueno, eso era un poquito lo que les quería comentar hoy. No sé si tienen dudas o algún comentario. Si no, ahora les mando el caso y les pido que lo lean para la clase que viene, el caso de Marisa, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿me mandó alguien el correo o me lo mandan? Eso te estaba por decir, si me podés dejar en el chat tu mail, porque lo había anotado y no lo encuentro. No hay problema. Perfecto. Ahí está, @hotmail.com. ¿Sí? Si no, también tengo a Candela, que también creo que la tengo en el WhatsApp, pero me es más fácil a mí porque lo tengo en la computadora por correo. Bueno, nos vemos el miércoles. Sí. Bueno, Bueno, chau. Gracias, hasta luego. profe. Hasta el Nos vemos el miércoles, miércoles. gracias.
Nos vemos. Gracias.